Dice ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. No temas lo que está por venir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. En esta tarde vamos a meditar en este pasaje, en esta carta que Cristo mandó a Juan para que escribiera a esta iglesia, pero que sirve también para enseñanza eficaz y útil para nosotros, para la iglesia durante todos los tiempos hasta que Cristo venga. En este punto de lo que estamos estudiando, qué es la iglesia y cómo la iglesia ha recibido estos mensajes por medio de las cartas de Cristo, pero al final de la carta, como todas las cartas, encontramos lo que Cristo promete al vencedor. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Ahora, ¿qué significa esto? Mirad, en una frase esto significa lo siguiente. Cristo está aquí prometiendo, por medio de una enseñanza acerca de la muerte, un consuelo que nos capacita para permanecer fiel. Mira, hemos visto en esta carta que la iglesia de Esmirna no recibe ningún reproche de parte de Cristo. No hay nada que esta iglesia esté haciendo mal. No es advertido de ningún modo por las consecuencias de su pecado. No encuentras nada que Cristo esté reprochando a esta iglesia. No hay una advertencia de ningún modo por las consecuencias de falta de arrepentimiento. En otras cartas, la mayoría de ellas, se le llama el arrepentimiento a la iglesia o a algunos miembros de la iglesia. Sino que esta iglesia es consolada por medio de esta carta con un perfecto conocimiento de Cristo, un perfecto conocimiento de Cristo, el cual les consuela al mostrarle que Él está al control de los sufrimientos. Recordáis el viernes pasado, ¿verdad? Y Cristo está consolando a esta iglesia. Está fortaleciendo la fe de esta iglesia, diciéndole: yo tengo el control de vuestros sufrimientos. La intensidad de vuestro sufrimiento está bajo mi control. La duración de vuestro sufrimiento está bajo mi control. El propósito de vuestro sufrimiento está bajo mi control. Los creyentes de Esmirna son llamados a mantenerse fieles. Lo ves ahí, versículo 10, al final. Sé fiel hasta la muerte. Y mantenerse fieles a pesar del sufrimiento. Ellos son animados al saber que las apariencias no engañarán a Cristo. Si pudiéramos resumir esta carta, podríamos decir que es la carta de las apariencias o la carta de las perspectivas. La carta de las apariencias o las perspectivas. Según la manera en que veas las cosas, sacarás conclusiones diferentes. Y Cristo les está animando y consolando a ver las cosas de una manera adecuada, con ojos espirituales. Son animados a saber que las apariencias no engañarán a Cristo. Que a pesar de que ellos parezcan ser pobres, ¿qué dice Cristo? Vosotros sois ricos. Y que a pesar de que algunos parecen ser verdaderos judíos, en realidad ¿qué son? Sinagoga de Satanás. Así que Cristo dice: las apariencias no me engañan. Y Cristo anima a esta iglesia a mantenerse fiel, a seguir dependiendo del conocimiento de Dios y de su gracia, pudiendo confiar en que Dios tiene un perfecto control y conocimiento de nuestra vida. Podemos decir que esta es la carta de la perspectiva. Lo que aparenta, pero en realidad es. La carta de Cristo a Éfeso, podríamos decir, recuerda que era la motivación o las prioridades. Aquella carta estaba centrada en mostrar la correcta motivación de aquello que hacemos. Esta segunda carta en Esmirna muestra la perspectiva correcta que la iglesia debe tener
por medio de entender los sufrimientos a la luz de la eternidad. Entender los sufrimientos a la luz de la eternidad. El argumento principal de esta carta concluye con la expectativa que el creyente debe tener de cuáles son las bendiciones que nos esperan después de la muerte. Esta es la forma en la que Cristo está concluyendo. Versículo 10, mira lo que dice ahí. ¿Qué le espera al creyente? Y Cristo le dice a la iglesia, mira, pon los ojos en lo que te espera. ¿Qué dice ahí al final del versículo? Sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué te espera? ¿Qué dice ahí? Pon los ojos en lo que te espera. Yo te daré la corona de la vida. Y este es el énfasis de Cristo. ¿Estás sufriendo? Sí, pero pon la mirada en lo que te espera. Puedes estar sufriendo y estarás sufriendo hasta que te mueras. Pero tú sé fiel hasta la muerte y lo que te espera es que yo te daré la corona de la vida. Ahora, quisiera aclarar esto porque rápidamente yo leo esto y o me paro a pensar bíblicamente o me atribuye a mí algún mérito de este mandato. Recuerda que esta frase no nos indica, escucha bien, no nos indica que la corona de la vida es el premio que merecen aquellos que son fieles hasta la muerte. No es así. No es el galardón, el premio que merecen aquellos que han conseguido mantenerse fieles hasta la muerte. Esa es nuestra lectura humana, egocéntrica. Yo soy fiel hasta la muerte porque estoy motivado para alcanzar algo que he ganado por mi fidelidad. No. No es causa y efecto en base a los méritos de aquellos que consiguen mantenerse fieles. No lo es. Aunque tú y yo lo leamos y lo primero que concluyamos es decir, debo ser fiel porque eso me va a dar razones para merecer la corona de la vida. Y no es así. El argumento indica lo contrario. Escucha bien. Lo que les espera a aquellos que han sido preservados por la gracia de Dios, y aquí está la clave, aquellos que son fieles hasta la muerte, lo son porque Dios los ha preservado. El que comenzó en ellos la buena obra, ¿qué dice? Él mismo la acabará. Así que no depende de mí que yo alcance hasta la muerte mi fidelidad, sino que el que comenzó en mí la buena obra la va a terminar. Entonces yo termino mi vida habiéndome mantenido en fidelidad, no digo en perfección, digo en fidelidad al Evangelio, confesando mis pecados, luchando con mi pecado por medio de depender del Evangelio, de la gracia en Cristo, de su obra perfecta. Termino mi vida y recibo una corona que yo no merecía. Pues estos que terminan en fidelidad porque han sido preservados por la gracia de Dios que empezó en ellos la buena obra, se llaman creyentes. Se llaman creyentes, todos, sin distinción, todos los que verdaderamente han nacido de nuevo y han recibido el sello del Espíritu como garantía y han sido trasladados del reino de la oscuridad y han sido traídos al reino de Cristo, esos se llaman creyentes y lo demuestran y se caracterizan porque hasta el final van a permanecer fieles. Así que no es mérito mío. No es mérito mío que yo haya dejado cosas para venir aquí. No es mérito nuestro. No es mérito nuestro que cuando pasamos por circunstancias de sufrimiento, nuestra fe no mengua, sino que se fortalece. ¿Verdad? En los sufrimientos nuestra fe se fortalece por la gracia de Dios. Yo no tiré la toalla porque es Él quien me sostiene. Yo no me alejo de Él porque es Él quien me agarra. Y recuerda, Salmo 73, cerca estoy del Señor, y léelo después en casa, ¿qué dice después? ¿Por qué estoy cerca del Señor? Ahora, la corona de la vida está reservada como parte de las bendiciones que Cristo ha comprado para nosotros. Cristo, en su obra redentora, nos ha provisto en la salvación de bendiciones inalcanzables, entre las cuales está la corona de la vida. Para todos los creyentes. La corona de la vida está reservada por Cristo en exclusiva para aquellos que han sido salvados
y por medio de esa salvación se mantienen fieles hasta la muerte. Hay varias coronas que la palabra de Dios nos indica que están reservadas para los creyentes y hay varias coronas que no son para todos los creyentes. Pero esta corona sí, la corona de la vida es para todos los creyentes. Esta corona de la vida indica una cosa. Es el elemento visible y externo de que esa persona ha recibido la vida eterna. La corona de la vida es el elemento visible externo en el que se demuestra que esa persona ha recibido la vida eterna por medio de la muerte y de la resurrección de Cristo. Este es el punto final de la carta. Cristo les está hablando de los sufrimientos, conozco todo de vosotros y les manda algo y les dice que al final, lo último, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y este punto final del cuerpo de la carta tiene directa relación con la promesa que Cristo le hace a los vencedores. Y hay una semejanza entre ser fiel y ser vencedor. ¿Se está refiriendo a quién? A la misma persona. Ser fiel hasta la muerte son aquellos creyentes que son vencedores hasta la muerte. Así que en esta expresión paralela se está hablando hacia las mismas personas, pero en lugar de hablar de la vida, porque aquí ¿qué les dice? Yo te daré la corona de la vida. Aquí hay un paralelo, pero aquí hay un contraste. Porque ¿qué le dice al final a los vencedores? El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Así que ves que hay un paralelo de los que reciben y un contraste de una misma bendición. Escucha, esto es una misma realidad desde el punto de vista de la muerte y desde el punto de vista de la vida. Ahora, ¿qué enseña esto? Lo volvemos a decir. Lo que significa esta promesa final de Cristo a los vencedores es esto. Cristo consuela a su iglesia para que prosiga con fidelidad por medio de la bendición que tiene para nosotros Él acerca de la muerte. ¿Qué piensas de la muerte? ¿Qué piensas cuando piensas en la muerte? ¿Qué sucede en tu corazón cuando piensas en la muerte? ¿Cómo podemos ser consolados por medio de la muerte? Qué despedida tan singular Cristo tiene en esta carta, ¿verdad? Hablándoles de la muerte segunda. Termina la carta de la muerte segunda. Fin de la carta. Y termina esta carta a los creyentes que están sufriendo con una perspectiva de ¿qué? Acerca de la muerte. ¿Cómo es que podemos ser consolados acerca de la muerte? ¿Utilizarías la muerte para consolar a alguien? ¿Traerías el pensamiento de alguien al que quieres consolar frente a los sufrimientos que les va a venir en la vida hablándole de la muerte? Hombre, Cristo lo hace. Claro, esto no nos dice que hagamos esto de una manera sin discernimiento. En muchas ocasiones solo se habla de la muerte cuando alguien ha muerto, cuando ha habido algún entierro o un culto de personas fallecidas. Pero hermano, es una bendición poder hablar de la muerte sin que llegue ese momento. Porque a veces parece que ese momento no es el adecuado para hablar ciertas cosas de la muerte. ¿Y por qué tenemos que esperar a esos momentos para hablar de la muerte? Pues Dios ha querido que en esta tarde seamos consolados por medio de una perspectiva adecuada acerca de la muerte. Y no vamos a hablar de la muerte en todo lo que se podría decir, sino en lo que Cristo utiliza la muerte para animar a su iglesia. Y necesitamos ser animados y sin duda lo que Cristo nos dice es aquello que nos consuela. El texto de la carta observa que esta carta en la que Cristo se despide de su iglesia consolándola y animándola con la muerte es un contexto de una posible muerte. ¿De qué les ha hablado? Al menos en el pensamiento de los creyentes o como posibilidad en el contexto de sufrir 10 días en la cárcel. Alguno de ellos podría pensar que el fin no sea 10 días en la cárcel porque van a salir de la cárcel, sino porque van a morir después de los 10 días.
El viernes pasado hablábamos de eso, de que Dios tiene el control de la duración de la prueba. Y parece que en 10 días esa prueba terminará. Pero tenemos una perspectiva ideal, ¿no? 10 días en el que saldrán de la cárcel. Pues puede que no. Puede que lo que Cristo les estuviera preparando es a decirle en 10 días, cuando seáis metidos en la cárcel, después seréis matados, muráis. Y no nos gusta hablar de la muerte. Posiblemente, humanamente, la muerte no es agradable para nosotros. ¿Cómo debemos pensar en la muerte en una situación en la que posiblemente podamos sufrir o pasar y ser consolados por Cristo? Esta es la promesa de Cristo a su iglesia. Él nos consuela con una perspectiva correcta sobre la muerte. Por eso esta es la carta de la perspectiva, de las apariencias. Lo que parece ser en realidad es otra cosa. Y lo que la muerte parece ser en realidad es otra cosa. Lo que sería un desconsuelo pensar en la muerte, Cristo lo convierte en un consuelo. Y solamente apuntar que al vencedor recuerda que no es el que consigue por su mérito vencer, igual que no es el que consigue por su esfuerzo ser fiel, sino el vencedor es aquel que por los méritos de Cristo ha recibido la victoria que él no ha conseguido. Ha recibido la bendición que él no ha conseguido. Así que el vencedor se refiere al creyente genuino que por la obra preservadora del Trino Dios se mantiene y persevera hasta el final sin negar la fe en Cristo. Y de nuevo, recuerda cómo el Salmo 73, un creyente puede llegar a dudar de que Dios sea bueno, ¿sí o no? Un creyente puede llegar a dudar de que Dios sea bueno, sí. Pero un verdadero creyente dejará de dudarlo y pasará a decir, ciertamente, Dios es bueno. Después de haber venido a un pensamiento adecuado, haber entrado en la presencia, en el santuario de Dios y haber dicho, yo estaba razonando como un animal, pero cuando pienso que te tengo a ti en los cielos, entonces no deseo nada en la tierra. Así que este que vence es aquel que ha recibido la victoria de Cristo. La victoria y la muerte. Parece que la muerte no estaría relacionada con la victoria. Parece que la muerte es la derrota, ¿sí o no? Parece que la muerte está más cercano a la derrota. El vencedor no es aquel, escucha, el vencedor no es aquel que consigue soportar la tribulación y el sufrimiento, como en Esmirna, de ser echado en la cárcel, y escucha, y evitar la muerte. No, la victoria no es evitar la muerte. La victoria es llegar hasta la muerte sin haber negado la fe. Y esto es capacitado solo por la obra soberana de Dios, que escogió a sus hijos para salvarlos antes de la fundación del mundo. Aquellos que estábamos dentro de todos los pecadores y no teníamos nada de especial para que Dios nos salvara. Ni siquiera nosotros podíamos creer en Él por nosotros mismos, a menos que Él nos dé vida. Efesios 2, 8 al 10. Y cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces nacimos de nuevo. Se nos dio vida. Habéis recibido vida. Fuisteis salvados por medio de la fe que viene de Dios. Dos cosas que Cristo está aquí diciendo a su iglesia. Dos cosas. Después de haber aclarado que la victoria no es evitar la muerte, ¿verdad? La victoria no es evitar la muerte. La victoria no es la ausencia de sufrimiento. La victoria es ser fiel hasta el final, hasta ese punto de la muerte. Y dos formas en las que Cristo consuela a los vencedores. Dos formas. Primero, Cristo le dice que el vencedor puede sufrir la primera muerte sin dejar de ser vencedor. Lo vuelvo a repetir. Cristo le dice que el vencedor puede sufrir la primera muerte sin dejar de ser vencedor. Es lo primero que Cristo dice. Mira, Cristo no dice el vencedor no sufrirá daño de la primera muerte. ¿Lo dice ahí, de la primera muerte? Porque Cristo está diciendo, a pesar de que mueras, tú sigues siendo vencedor.
Cristo los está exponiendo a esta realidad. Si mueres, no pone en riesgo la corona de la vida. La muerte no te separa de la obra que Cristo ha comprado para ti. Y esto es lo que sucede en muchas ocasiones, que hay conceptos en la palabra de Dios que no entendemos correctamente. ¿Por qué? Porque lo vemos desde una perspectiva equivocada, humanista, en base a nuestra propia opinión o nuestros conceptos. Tenemos un concepto de la victoria que no concuerda con lo que enseña la Biblia. Creemos que vencer significa prosperar, que vencer significa ausencia de sufrimiento, que ante el problema todo irá bien, que según nuestra expectativa vencer es acabar bien, ir bien, que todo te vaya bien. Pero la victoria de la que Dios habla va más allá de nuestra perspectiva terrenal. La victoria es una comprensión adecuada de lo que Cristo nos mostró en su propia vida. Una comprensión incorrecta de la victoria nos conlleva en ocasiones al miedo, a tener miedo, a tener inquietud. Por esta razón Jesús les dijo en Juan 16, observa Juan 16 conmigo, Jesús ahí está consolando a los discípulos y les muestra el concepto correcto de victoria y la repercusión que esto traerá a sus vidas. Juan 16, 33. El concepto adecuado de victoria y la repercusión o los beneficios que eso les aportará a los creyentes. ¿Estás conmigo? Juan 16, 33. Mira lo que dice. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué dijimos hace 2 viernes? Que la paz está relacionada con la victoria. ¿Quién vence? El que ha conseguido la paz en el conflicto. Entonces, en mí, o gracias a mí, o por medio de mí, o estando en mí, por fe, tenéis paz. Mira, en el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que Cristo les habla de su regreso al Padre. Él va a ascender al Padre. Y de la obra intercesora que Cristo va a cumplir de las oraciones que los hijos hagan o los creyentes hagan en su nombre. Y eso está en los versículos del 19 al 28. Lo que pidáis a mi Padre, yo lo concederé. Yo intercederé delante del Padre por lo que pidáis. Y termina estos versículos 33 diciendo, os he hablado estas cosas para que en mí, por medio de mi intercesión, vosotros tengáis paz. Pero ¿cuál es la expectativa en la que Jesús les dice? En el mundo tenéis tribulación. Así que la victoria no está desligada de sufrir tribulación. Cuando tú sufres tribulación o muerte, eso no indica que has dejado de ser vencedor. La victoria no está en la ausencia de sufrimiento. Y Cristo les habla en sentido literal, sin usar figuras retóricas. Él tiene el compromiso de consolarlos, diciéndoles, seguiréis teniendo paz en mí en medio de las tribulaciones del mundo. Y eso es lo que Cristo les quiere decir. El vencedor no sufrirá el daño de la muerte segunda, aunque sí de la primera. Y si sufres muerte, no significa que hayas dejado de ser vencedor. Y este es el contexto de esta carta. Sé fiel ¿hasta qué? Hasta la muerte. Y la victoria no implica la ausencia de muerte o conseguir evitar la muerte. ¿Todos moriremos, sí o no? Os voy a decir un misterio, dice Pablo. No todos moriremos, sino que algunos que estén vivos en el tiempo en el que Cristo venga en el arrebatamiento a coger a su iglesia, esos no morirán. Serán transformados. Ahora, no podemos hacer nada para evitar la muerte por nosotros mismos. Todos moriremos de manera inevitable, hemos dicho, a menos que vivamos en el momento del rapto. Pero como vemos en Primera de Juan, capítulo 5, mira Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, ahí este mismo apóstol Juan que escribe Apocalipsis, también por el Espíritu Santo ha escrito a los creyentes cómo ellos deben vivir en este tiempo.
Y dice ahí, versículo 4, primera de Juan 5, 4. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y cuántos de los que han nacido de Dios vence al mundo? ¿Qué dice ahí? Todo, ¿verdad? Esa palabra todo dice, cada uno de los que han nacido de Dios vence al mundo. Y les aclara, esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe. Y esta es la victoria en la que nosotros somos beneficiarios. Aquellos que hemos nacido espiritualmente por la obra sobrenatural del Espíritu Santo en la regeneración. La fe que Dios nos ha dado. Que no somos puestos a prueba nosotros, sino la fe que está en nosotros. Que se perfecciona y se fortalece por medio de las tribulaciones. Y como dice ahí primera de Juan, la fe que Dios nos ha dado en Cristo, la fe en Cristo, en el nuevo nacimiento, es la fe que está creciendo en nosotros hasta la muerte. Esa es nuestra victoria, que morimos en fe, morimos en Cristo. Así que perseverar en la fe, aunque pase lo que pase, es lo que deseamos. Perseverar en la fe, aunque pase lo que no deseamos. Eso es lo que deseamos. Y es por medio del Evangelio de Cristo que podemos enfrentar la primera muerte. Así. No queremos sufrir, es verdad. Ninguno queremos sufrir la enfermedad, el dolor. Cristo mismo, en su cuerpo, en su naturaleza humana, sin desobedecer ni pecar, porque no se halló pecado en él, él dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Y esa copa se llama sufrimiento. Pero a pesar de eso, él somete la voluntad del Padre a esa tendencia humana de evitar el sufrimiento. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que nosotros de manera natural no quisiéramos sufrir, no quisiéramos hacer sufrir a nuestros familiares, a nuestros amigos, hermanos. Ni siquiera a veces quisiéramos alejarnos y separarnos de nuestros familiares en la muerte. Pero una perspectiva adecuada de la primera muerte nos anima, nos consuela, de que la familia, la iglesia, no será nuestro estado de felicidad para siempre. Nuestro estado de gozo y satisfacción para siempre será el trino Dios, estar con Él. Eso cubrirá todo, toda falta y carencia de familia, esposo, de todo. Deseamos la salvación de ellos y oramos por ellos y les predicamos. Pero la primera muerte confirma la victoria que Cristo nos ha dado, no nos pone en riesgo. En segundo lugar, esto nos debe consolar, hermanos. La primera muerte no pone en riesgo que seamos vencedores. Segunda cosa que Cristo dice aquí y nos consuela. El vencedor no puede sufrir la segunda muerte por la victoria de Cristo a su favor. El vencedor no puede sufrir la segunda muerte por la obra de Cristo o la victoria de Cristo a su favor. La primera sí la puede sufrir y no dejará de ser vencedor. La segunda no la sufrirá gracias a la obra de Cristo a su favor. Y eso nos consuela. Los creyentes somos caracterizados por ser vencedores en este contexto. ¿Por medio de la persona y la obra de quién? De Cristo. Romanos 8:37 dice esto. Romanos 8:37 dice esto, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Míralo, Romanos 8:37. Pero en todas estas cosas, y esas cosas yo las tengo subrayadas así, estas cosas. Y digo, ¿estas cosas qué son? Y ahora las conecto con una rayita a toda la lista desde el versículo 35. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Ante estas cosas, incluso la muerte, como dice el versículo 36, hasta la muerte. Versículo 37, pero en estas cosas, ante estas cosas, frente a estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa es una declaración rotunda. Y los creyentes que somos animados en nuestra vida cristiana para la gloria de Dios y adorar su gracia,
al ser recordados de estas promesas, que no sufriremos el daño de la muerte segunda. Algunas preguntas. ¿Qué es la muerte segunda? La muerte significa separación. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, toma nota. Eclesiastés 12, 7 termina un relato sobre la vida del hombre en la tierra. Llama al hombre a acordarse de Dios. Acuérdate de Dios y a considerarle en su gloria antes de morir. Versículo 6 de Eclesiastés 12 dice, acuérdate de él antes de que se rompa el hilo de plata, que se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Así que dice, acuérdate de Dios antes de que, y de manera poética, habla de la muerte como el hilo de plata que se corta, como el cuenco de oro que se rompe, como el cántaro junto a la fuente que se hace pedazo la rueda junto al pozo. El versículo 8 de Eclesiastés 12 indica qué sucede cuando llega ese momento de la muerte. Dice, entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Esta es una forma muy poética de decir, entonces morirá. ¿Y qué sucede cuando morimos? Eclesiastés 12, 7. El cuerpo físico se separa de lo que somos espiritualmente o alma. Es decir, la parte material se separa de la parte inmaterial. La parte material que se hizo del polvo, ¿vuelve a dónde? Al polvo. ¿Y la parte material a dónde vuelve? A Dios que lo hizo. Y esto es un resumen general. Vuelve a Dios que lo hizo y ahora sucederá algo allí, Todos los hombres volverán a Dios que lo hizo. Todos los hombres volverán a Dios que fue quien los hizo. Alma y espíritu, esto es lo mismo, ¿no? No estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Estamos compuestos de cuerpo y de alma o espíritu porque son palabras interrelacionadas. Todo ser humano espiritualmente volverá a Dios. Y unos serán juzgados para ir al infierno y otros recibirán la corona de la vida. Pero todos los espíritus, todas las personas estarán delante de Dios. Esta es la muerte primera, separación. En segundo lugar, hay dos tipos de muerte, dos tipos de separaciones. La primera muerte, como acabamos de leer, como hemos dicho, es la separación del alma o del espíritu que se separa del cuerpo físico. La segunda muerte es la muerte de la separación, escucha, separación eterna de la gracia de Dios. Esta es la segunda muerte. Sin duda hay una muerte espiritual en la que todos hemos caído por el pecado de Adán. Una muerte que entró físicamente, pero también espiritualmente. Pero la muerte segunda, como se titula en la Biblia, se refiere a la separación de toda la gracia de Dios de manera eterna. Cuando ya somos separados de Dios y su gracia por toda la eternidad. Y diríamos, bueno, ¿eso ya lo estamos sufriendo? No. El ser humano todavía recibe las bendiciones de la gracia común. Él muestra su bondad haciendo salir sobre bueno y malo el sol, haciendo caer la lluvia, y permitiendo que vivan. A pesar de sus pecados, todavía Dios les está mostrando un aspecto de su gracia. Pero la segunda muerte es la separación definitiva y eterna de todo aspecto de su gracia. La primera muerte es la separación de lo espiritual de lo físico. Es cuando se separa y dejamos de existir en esa unión. Lo físico va al polvo y lo espiritual vuelve a Dios que lo dio. Y ausente en el cuerpo, estamos presentes en el Señor, el creyente. La segunda muerte sucede en otro momento de la existencia y sucede en la separación de toda gracia posible de Dios por toda la eternidad. Observa esto conmigo. Y lo vamos a ver en 3 referencias que hay en Apocalipsis, porque solo en Apocalipsis se habla de esta muerte segunda tal cual.
como muerte segunda. Aunque vamos a ver que también Cristo habló de la muerte segunda en otros lugares. Pero observa, Apocalipsis 20, versículo 6. Dice así: bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. ¿Qué significa esto? En primer lugar, esta muerte segunda aparece aquí al final de Apocalipsis como una bendición, en un aspecto de bendición, dentro de una palabra de bendición. Dice bienaventurados. Así que son bienaventurados aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque ellos han sido librados del poder de la segunda muerte, la cual no tiene poder sobre ellos. Estas son personas que han muerto después de la tribulación, creyentes que han pasado la tribulación, no forman parte de la iglesia, porque la iglesia fue arrebatada en el arrebatamiento, y ahí comienza la tribulación, y personas que se convierten ahí, sobre todo judíos, pero de todo tribu, reino y nación, todavía hay salvos, y en la tribulación esas personas, muchos mueren, y esas personas que mueren son resucitadas, junto con aquellos que son del Antiguo Testamento, también son resucitados, y entran al milenio, es decir, el reino de Cristo en la tierra, literal, de 1000 años, entran al milenio resucitados. Y ahí esos entran al milenio para ejercer ¿qué? ¿Qué dice ahí? Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él en la tierra, literalmente. Y a ellos se les dice que son bienaventurados. ¿Por qué? Porque la muerte segunda no tiene poder sobre ellos. Así que esta es una bendición. Vuelve a repetir lo mismo que a Esmirna se le ha dicho. Eres bendito, eres bienaventurado al saber que tú resucitarás y la segunda muerte no tiene poder sobre ti. Otro texto está en capítulo 20. Obsérvalo que posiblemente este siguiente versículo sea más claro para entender qué es la muerte segunda. Hay 4 versículos en Apocalipsis sobre la muerte segunda. Capítulo 2, versículo 11, capítulo 20, versículo 6, el tercer versículo está en el versículo 14. Observa lo que dice ahí el versículo 14 del capítulo 20. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 2 puntos, el lago de fuego. La Biblia hay preguntas que responden muy literalmente, ¿verdad? Oye, ¿qué es la muerte segunda? La respuesta está aquí. Capítulo 20, versículo 14, el lago de fuego. Así que después de 1000 años literales de reinado de Cristo en la tierra, Satanás será soltado de nuevo porque fue encadenado para que no engañara más a las naciones, será soltado, engañará a las naciones, porque en el milenio habrá no creyentes que nacerán y no habrán sido salvados, y se rebelarán contra Cristo, engañará a las naciones, entonces del cielo vendrá fuego del Padre que consumirá a todos los enemigos del Hijo. Versículo 10, mira lo que dice. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso significa eternamente. Significa eternamente. Así que ¿quién está allí en el lago? Bueno, allí está la bestia y el falso profeta, el diablo será echado allí, pero dice el versículo 14 que la muerte y el Hades también será echado allí. ¿Y quién es la muerte y el Hades? La primera muerte, las consecuencias del pecado, las consecuencias en el cuerpo físico de aquellos que están por causa de su pecado esclavizados. Pues todos estarán ahí en el lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Oye, ¿falta alguien ahí en el lago? Sí, falta alguien. ¿Quién falta? Bueno, faltan hombres. La segunda muerte, la muerte segunda, solamente está allí el falso profeta, la bestia, el diablo, el Hades, la muerte. ¿Y los hombres? ¿Y los impíos? ¿Y los creyentes? ¿Y dónde están? Observa capítulo 21. Este es el 4º versículo donde aparece.
Capítulo 21, versículo 6. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. La corona de la vida, el agua de la vida, el que tiene sed es aquel creyente, aquel que ha sido despertado en su sed. Versículo 7. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero, versículo 8. Los cobardes, los incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la ¿qué? La muerte segunda. La muerte segunda está bien definida en la palabra de Dios. ¿Qué es? Es el infierno por toda la eternidad separado de toda gracia de Dios. En la conclusión de esta carta de Apocalipsis, Cristo está recordando lo que Cristo le recordaba al final de su carta a los de Esmirna, que ellos son vencedores y que todos los creyentes como vencedores porque han recibido por medio de Cristo la victoria, tienen promesa de bendiciones eternas en la gloria de Dios. No de calles de oro, no de una casa de piedras preciosas, esa no es tu bendición eterna. Es la gloria de Dios. Esta es la misma bendición con la que Cristo consuela a los creyentes en Esmirna y a tu vida. A ti y a mí, Cristo nos consuela con una perspectiva adecuada de la muerte. ¿Qué dijo Esther cuando fue a hablar, interceder por el pueblo? Si he de morir, que muera. Tiene una perspectiva clara de la muerte. Si tengo que morir, que muera. ¿Por qué? Porque tenía convicciones. Son librados de lo que a continuación se les afirma a los pecadores. ¿Qué se les afirma a los pecadores que sufrirán por su pecado? Por su falta de arrepentimiento. Se les afirma que van a sufrir la muerte segunda. La muerte definitiva. Los que van a la segunda muerte se describe por medio de una lista ilustrativa, no es definitiva. No es absoluta. No están aquí todos los pecados que caracterizan a los impíos, a los que van a la muerte segunda. Una ilustración, una representación. Pero observa que aquí hay características: cobarde, incrédulo, abominable, asesino, inmoral, hechicero, idólatra y todos los mentirosos. Y aunque no son los únicos pecados que caracterizan a aquellos que van a la muerte segunda, estos pecados nos recuerdan que van al mismo sitio los asesinos junto con todos los mentirosos. Así que el asesinato y la mentira te llevan al mismo sitio. Es lo que la lista está diciendo. Lo grande y lo pequeño te lleva al mismo sitio, porque es la misma ofensa contra Dios. Pero no sufren lo mismo. Obsérvalo, está ahí en el texto. Dice ahí, este sufrimiento es proporcional. Y lo sabemos por esta expresión. Tendrá su herencia. ¿Lo ves ahí en el versículo 8? Tendrá su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. Esto es sufrimiento proporcional a los pecados que cometieron. No podrán salir de allí, pero sufrirán a medida, proporcionalmente, con aquello que cometieron conforme a sus pecados. Pero destacamos que la muerte segunda es aquel lugar de sufrimiento eterno donde estará Satanás y todos los que no se han arrepentido de sus pecados y ofendieron a Dios. ¿Cuál es el daño? La segunda pregunta que nos hacemos, ¿cuál es el daño de la muerte segunda? Porque dice, la carta de Cristo dice, no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Cuál es el daño de la muerte segunda? El daño de la muerte segunda es precisamente estar bajo el poder y el dominio de Satanás en ese contexto de sufrimiento. El daño es un daño eterno y sin igual. El daño es estar alejado de toda expresión de la gracia de Dios. Y los que estén allí ni siquiera querrán salir de allí. A ver quién es el mayor de los que están allí. No desearán salir de allí, sino estarán buscando cómo poder ser el mayor de ellos allí. ¿Por qué no sufriremos nosotros ese daño? Porque Dios tiene poder y autoridad para librarnos. Míralo antes de terminar conmigo, Mateo 10, 28.
Cristo lo dijo así, de esa manera. Y por eso tú y yo debemos consolarnos con estas palabras, estas promesas, que estamos bajo la autoridad de aquel que tiene poder para librarnos de la muerte segunda. Y aquí Jesús no lo dice de la muerte segunda, pero lo dice de otra manera. Mateo 10, 24, aunque está en el versículo 28, pero leemos desde el 24 para entender el contexto. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y esto se refiere al dueño de la casa, ¿quién era? Cristo es el dueño de la casa. ¿Cuánto más no dirán aquellos que están dentro de la casa, que son siervos del dueño de la casa, los creyentes? Versículo 26. Así que no les temáis. Esta es la conclusión. Primero una realidad y después una aplicación. No les temáis. ¿Por qué? Porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Es decir, Cristo tiene el completo conocimiento de todo, de quiénes son los suyos y quiénes son los que parecen suyos, pero no lo son. Dice el versículo 27, lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde la azotea. Esto no es que te cuentan un secreto y lo proclamen en Instagram. No. Esto es que lo que ellos recibieron del mensaje del Evangelio, cuando Cristo no esté, deben proclamarlo desde todo lugar. Y ahora observa el versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo, ¿dónde? En el infierno. ¿Y quién es ese? Dios. Y aquí no dice la segunda muerte y la primera muerte, pero se refiere a eso. Se refiere a que no temas a aquel que puede hacerte morir en la primera muerte, pero no puede hacerte morir en la segunda. Aclaramos, esto no es dejar de existir, ¿eh? La muerte segunda no es dejar de existir. Es existir eternamente en un estado de sufrimiento y angustia eterna. ¿Quién es el que tiene poder para matarte primera muerte y para después en la segunda muerte echarte en el infierno? ¿Quién? Aquel que tiene el poder de librarte de él por medio de Cristo. Por medio de la muerte de Cristo y la victoria en la resurrección, ahora Él tiene poder para echar allí a la muerte en el Hades y a nosotros llevarnos por la justicia de Cristo a la gloria del Padre. Si nos llevan a la cárcel 10 días y morimos, Cristo le dice a la iglesia de Esmirna, no temas, mantente fiel hasta el final, porque la corona de la vida que Cristo ha comprado para ti te espera y porque la muerte segunda no te podrá hacer daño. Por eso la obra redentora de Cristo es aquella que nos libra. Y por último, ¿cómo respondemos a esto? Con adoración. Con adoración. Señor, te adoramos porque tú me has librado de aquello que yo merecía. Yo era mentiroso. Yo podía hasta llegar a asesinar. Yo era de aquellos que iban al lago de fuego. Y siendo enemigo tuyo, tú me has escogido y me has traído a Cristo y me has asegurado mi pertenencia y mi eternidad en tu gloria. Te adoro. Y por eso Pablo termina en Romanos capítulo 11, los últimos versículos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por tanto, a Él sea la gloria por todas las edades. Amén. Pero también respondemos con confianza. Si nos dice, no temáis a los que pueden matar al cuerpo, pero no pueden matar al alma, más bien temed a aquel que no puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Lo hemos leído ahí. ¿Qué dice el 29? Pregunta, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Es decir, ¿no tiene un precio insignificante los pajaritos? Pero mira, dice, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Dios tiene el control. Así que no temáis. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esa es la victoria. Mantenerse fiel hasta la muerte, confesar a Cristo como Salvador.
Confesar hasta la muerte que soy un pecador que merecía el infierno y por la gracia en Cristo yo he sido salvado. Por la muerte y resurrección de Cristo he recibido la victoria. Así que confía en aquel que tiene el control. Tus cabellos están contados. Esa es una manera figurada de decir hasta el mínimo detalle Dios tiene el control de tu vida. Confía en Él. Y por eso también respondemos con fidelidad. Confesamos al Señor delante de los hombres, aunque eso implique nuestra muerte. Esa es la prueba final. Niega tu fe y salva tu vida. Eso es lo que se le decía a los que estaban a punto de morir por su fe. Niega la fe y salva tu vida. Y la fidelidad del creyente, Dios les capacita para decir, Cristo es mi Salvador. Y mi vida está escondida en Él. La muerte segunda no me hace daño. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el consuelo que tú nos das. En medio de todo el sufrimiento, de todas las circunstancias, podemos estar confiados y seguros, Señor, de que por la muerte y la resurrección de Cristo, su justicia perfecta, nosotros hemos sido reconciliados, Señor. Nosotros somos librados de la muerte segunda, de la separación de toda gracia, de tu gracia. Nosotros hemos sido traídos a tu gloria. Qué mejor perspectiva de nuestra vida de tener la mirada puesta en ti, Señor. Gracias por tu carta a Esmirna, porque nos trae consuelo también a nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en el conocimiento de ti y a confiar y adorarte por las bendiciones que nos has dado sin merecerlas. En el nombre de Cristo. Amén.